La Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que está en Santiago de Chile, presenta su programa. Dirigido por el hermano Waldo Uriarte Paso, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Eterno y soberano Dios, en el nombre bendito y poderoso de Jesús, agradecemos este tiempo que públicamente podemos adorar y glorificar este nombre que es por sobre todo nombre. Agradecemos, Señor, este tiempo que usted nos entrega para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la ignorancia a la revelación plena. Sea su nombre bendito en medio de los santos, en medio de aquellos que invocamos su nombre, en medio de aquellos que manifestamos esa gracia que usted la depositó sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, nuestros espíritus. Señor, cuántas gracias doy por habernos hecho entender el propósito de su justicia. Entender, Dios mío, que su palabra ha sido dada para la formación de su carácter y de su imagen en cada uno de aquellos que invocamos el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que cada adversidad, cada situación vivida es una experiencia para poder madurar, para poder crecer, para poder saber, Señor, que es usted el que va probando nuestra fe, nuestra obediencia. Así como el oro se prueba con fuego, dice nuestro hermano Pedro, así también nuestra fe, cuando es probada por fuego, Señor, para que en su momento sea hallada en alabanza, para que así su nombre se forme y se glorifique en cada uno de nosotros. Gracias, Padre querido. Ruego por aquellos hermanos y hermanas que cada noche nos sintonizan, aquellos que están pasando por estrechez, por dificultades, por flaquezas. Haga misericordia con cada uno de ellos, así como lo ha hecho con nosotros. Jeremías dijo, Señor, que su misericordia es nueva cada mañana y por ella no hemos sido consumidos. Sosténganos con esa misericordia. El rey David dijo, Señor, que mejor que la vida es su misericordia. Gracias, porque por esa misericordia podemos estar en pie. Dios eterno, reciba la alabanza, el honor, la gloria eternamente y para siempre. Le ruego que usted nos inspire bajo la unción de su bendito y santo Espíritu para poder extraer de las Escrituras el espíritu de la profecía y revele su nombre, revele su propósito en el corazón de cada hermano que nos oye. Gracias, Padre. Nos subordinamos a la autoridad y al señorío de Jesús, el Mesías. Gracias por todo, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Perdónanos nuestras deudas. Amén, bendito sea Jesús. ¿Cómo están, hermanos y hermanas amadas? Les saludamos en ese nombre bendito, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, a quien reconocemos como el único. Todo hombre, la Escritura dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y nosotros, al confesar que Jesucristo es venido en carne,
estamos confesando de que el Dios único y verdadero fue manifestado en carne para poder condenar el pecado en la carne. Por eso Él vino en carne. Sea bendito Yeshua, sea glorificado su nombre por este maravilloso acto que hizo el Señor, porque ese acto fue para rescatar, para redimir, no para ganar almas, ¿ya? Eso que quede claro, lo hemos planteado muchas veces. La versión Reina Valera siempre usa ese término de ganar, ¿ya? Cuando ese término nunca se usó en las copias de los originales, no está ese término, ganar, sino que la Escritura habla de redimir o rescatar, ¿ya? Entonces, bendito sea el Señor Jesús por ese acto de redención, de rescate para cada uno de nosotros, para conformarnos su iglesia. Anoche conversábamos un poquito esto de lo que es la iglesia y descubrimos que cuando encontramos adversidades, cuando encontramos blasfemias contra la Escritura, cuando encontramos tropezadero a la pureza del Evangelio del Reino, y se dice en iglesia, descubrimos que no son iglesias. No. ¿Ya? Porque la iglesia es pura. La Escritura dice que nosotros fuimos escogidos, elegidos en Él, antes de la fundación del mundo, ¿ya? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, la iglesia se guarda en plenitud. La iglesia ha abandonado la concupiscencia del corazón. La concupiscencia es un término que usa la Escritura manifestando un mal deseo. Eso significa la concupiscencia, un apetito desordenado, un mal deseo, un deseo que viene de la idea, de la mente del hombre, ¿ya? Porque eso está metido en el corazón, dice la Escritura. Y el corazón es la mente, el espíritu de cada individuo. Entonces allí es cuando el hombre es arrastrado por su propia concupiscencia, por su propia ideología, y eso hace que caiga el lazo. Lo triste es que ese tipo de personas arrastran gente, y generalmente la gente que es arrastrada es porque está carente del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces digo esto, amados, porque la iglesia siempre se mantendrá pura, siempre se mantendrá santa. La iglesia, amados, como hemos dicho, es el organismo vivo que Dios tiene en la tierra y es el especial tesoro. Así dice la Escritura, que nosotros somos el linaje escogido, somos nación santa, somos gente adquirida por Dios. Somos el especial tesoro de Dios. Dios tiene muchos tesoros, pero el tesoro más especial que Dios tiene en toda su creación es su iglesia. Amén, mi hermano. Y esa iglesia, al entender eso, se guarda. La iglesia no comete escándalos. La iglesia se guarda de cometer escándalos porque el escándalo es tropezadero para el incrédulo y avala la incredulidad. ¿No es cierto? Claro. El escándalo, porque el incrédulo dice, ven, ¿verdad que sí? Cierto. Entonces avala la rebelión. Claro. Avala la incredulidad, la rebelión. Entonces la gente dice, mire, para gente que se dice que son de Dios, y miren en lo que están. Claro. Prefiero quedarme tal como estoy. Sí, ¿verdad? Se justifican así. Exactamente. Mismo. Entonces es un avalar la rebelión de este mundo. Entonces allí es cuando nosotros, como iglesia, amados hermanos y hermanas, tenemos que tener el discernimiento de espíritu. Y lo único que nos da discernimiento de espíritu es el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y anoche explicábamos, y el domingo también estuve compartiendo un poco esto con la iglesia, cuando conocemos a un hombre de Dios y cuando reconocemos que no es de Dios, ¿ya? Entonces declaramos abiertamente de que la iglesia debe ser instruida para que pueda discernir. Por eso comencé diciendo que todo espíritu que confiesa que Jesús es venido en carne es de Dios. Es decir,
el que confiesa que el Dios eterno se manifestó en carne con un propósito de revelarse a nosotros y formar su imagen y su carácter. ¿Ya? Y eso lo reconocemos nosotros como iglesia, que está en la única persona llamada Yeshua o Jesús. Amén, mi hermano. He allí todo el misterio encerrado. No está de mal decir lo que dijo Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 9, que en él, refiriéndose a Jesús, en él habita la plenitud de la deidad, es decir, la totalidad de Dios. Claro. La plenitud de Dios habita en el cuerpo de Jesús. Sea bendito Dios. Y eso es maravilloso entenderlo. Ya, mi hermano, vamos un poquito a continuar con esto. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 22 a 23 horas. Estamos transmitiendo desde los estudios de la RXA 1540 del dial en amplitud modulada desde Santiago de Chile, conectado a una página de internet llamada www.radiosudamerica.cl. Amén. En esa página de internet que se transmite en directo, online, ¿no? Online se llama, ¿no es cierto? Hay una cámara de televisión que nos enfoca cada noche y a través de esa programación estamos saliendo en vivo al mundo entero. Y agradecemos al Señor que nos haya dado ese privilegio. Hay muchos hermanos que dejan grabando el programa porque evidentemente es tarde esta hora, hay hermanos que llegan cansados y luego al otro día lo logran ver nuevamente. Y para en latitudes quizás que hora serán. También, ¿no es cierto? Entonces hemos descubierto que hay muchas reproducciones del programa. Bueno. ¿Ah? Y eso es bueno. Sí, es bueno. Le damos gracias al Señor. Hay interés. Claro, porque ahí eso manifiesta interés en los hermanos, ¿ya? Así que les pido que oren por nosotros, ¿ah? Porque estamos expuestos siempre estamos expuestos, amados hermanos, y necesitamos la oración de la iglesia. Pablo pidió a los hermanos que oraran por él, a la iglesia de Colosas, por ejemplo, él le pide que oren por él, ¿no es cierto? Lo voy a leer textualmente, mi hermano, en el capítulo 4, antes de decir nada más que esto, ¿ya? Pablo dice de la siguiente manera, veamos esta versión, sea bendito Jesucristo, ¿ya? Segunda de Tesalonicenses. No, capítulo 4 de Colosenses, ¿ya? Dice, del verso 1 en adelante podría ser, cuando dice, mira, voy a leer esta versión, dice, amados, haced lo que es justo y derecho, si estoy leyendo bien, con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Ah, no, aquí dice amos, yo me equivoqué. Amos, dice. Haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos, que es Jesucristo. Claro. Perseverad en la oración, velando en ella con hacimientos de gracias, ¿ya? Orando también juntamente por nosotros, y este es el verso que quiero destacar, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio del Cristo por el cual aún estoy preso. La Reina Valera dice un grave error. Claro, aquí el verso 3, léelo. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de... Ahí está el error. Dar a conocer el misterio de Cristo. Oren por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, abra puertas para la palabra. No. Hay otras versiones que dicen, oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la predicación del Evangelio. Y no es eso. Esta es una versión muy antigua la que estoy leyendo aquí. Cuando Pablo dice, orando también juntamente por nosotros, que el Señor Jesús nos abra la puerta de la palabra. Es decir, que el misterio se revele. ¿Ya? Claro. Eso está diciendo. Por eso les pido a los hermanos que oren por nosotros. Para que el Señor nos abra más y más el entendimiento y las puertas de la palabra se abran para conocer el misterio. Claro. Por eso dice, para que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo por el cual aún estoy preso. Bueno, sea bendito el nombre del Señor. Leo eso para que
también ustedes oren por cada uno de nosotros. Ya, allá en los controles está mi amigo Matías, como cada noche ayudándonos, ya, y a mi lado está mi hermano Eugenio Arias Lisperger. ¿Cómo estás, Eugenio? Dios te bendiga mucho. Bien, ¿no es cierto?, de estar nuevamente acá y como puedo decir yo, bueno, bastante calor ha hecho hoy día por este lado del hemisferio sur de Sudamérica, bastante fuera ya casi de lo normal, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos acostumbrados a un verano normalmente. Bueno, las temperaturas, como sabemos, en todas partes del mundo se volvieron locas, ¿no es cierto?, como puedo decir yo, de una forma, y son señales de todo lo que tiene que acontecer y está aconteciendo. Este es mi saludo a toda la iglesia que pone buen oído en este programa y en otros programas, ¿no es cierto?, que enriquecen el vocabulario y nuestro espíritu, por supuesto, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos conocimiento, y ese conocimiento que nos lleve a un buen final, ¿no es cierto?, un buen final donde pasamos a la eternidad. Son palabras gigantes, ¿no es cierto?, nombrar la eternidad, porque para muchos es una locura, ¿no es cierto?, pero para la iglesia no es locura, sino que es realidad de los acontecimientos que debemos ver, ¿no es cierto?, lo que tenemos que presenciar también, ¿no es cierto? Y en eso la iglesia tiene que ser fuerte y no desmayar en esto, ¿no es cierto? O sea, la oración, el ayuno y en que nos congreguemos para que nosotros seamos la unidad que debe haber dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Para que nuestro Señor Jesucristo nos vea presente cuando Él pasa, de una forma de decirlo, lista, ¿no es cierto? Que seamos prudentes en todo esto, ¿no es cierto? Seamos sagaz en el sentido de que no seamos inhóspitos, no seamos quedados en esto por comodidades, ¿no es cierto? Seamos valientes y estemos presentes donde la iglesia tiene que ocupar su lugar, ¿no es cierto? No los dejemos guiarlo por cosas pequeñas comparado, como dije yo, la eternidad, ¿no es cierto? Eso es lo que la iglesia nunca debe olvidar y lo que debe tenerlo a flor de piel, ¿no es cierto? Que la eternidad está al alcance de la iglesia, ¿no es cierto? Y está tan cerca esto que los acontecimientos que acontecen, como repito yo, parece que fuera algo irreal, ¿no es cierto? Para muchos, ¿no es cierto? Pero cuando tomamos estos temas y los profundizamos, la iglesia los profundiza, por supuesto, ¿no es cierto? Veamos que estamos, pero caminando en el correcto andar, ¿no es cierto? Y nada nos debe, o al lado de nosotros, nada nos debe molestar, como decirlo de una forma, nos debe hacernos caer, ¿no es cierto? Hacernos dudar de esto, ¿no es cierto? Sino que escrito está y así tiene que acontecer. Pero algo estamos acá poniendo buena enseñanza, porque la iglesia, es el deber de la iglesia poner esto para que el que está al otro lado lo tome y lo atesore, ¿no es cierto? Porque el deber suyo también es anotarlo y usted también tiene que leer y saber quién somos nosotros, para que no tenga esa duda, ¿no es cierto? Y esa duda usted la borre y atesore esto, ¿no es cierto? Porque, como repito nuevamente, conviene oír esto para que nos encontremos algún día, pues hermano, nos encontremos en ese lugar que el Señor, siempre digo yo, nos tiene preparado en esa mesa tan especial, como Él dice las cosas, tan simples, ¿no? Tan simples, y aún así nos cuesta darle una interpretación correcta, ¿no es cierto? Siempre digo yo que si hubiera Él venido con sus palabras
otro vocabulario, estaríamos dándonos cabezazos, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que Él vino con estas palabras tan simples a este mundo que podemos, gracias al Espíritu, interpretarlas. Y aún así, esfuerzo y trabajo, ¿no es cierto? Porque no podemos quedarlo tranquilos, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar arduamente en esto, ¿no es cierto? Amén. Para que el Señor nos tenga presente, pues, hermano. Amén, ¿no es cierto? Bendito sea Dios. Tú dijiste algo que es clave en todo esto. La iglesia siempre mantiene la unidad. Claro. ¿Ya? El Señor oró por nosotros, oró por la iglesia. Oró porque sabía que la iglesia, en cierto modo, iban a entrar hombres amadores de sí mismos. Cierto. ¿Ya? Y muchos de ellos han arrastrado muchos discípulos tras sí. Claro. Es decir, han sacado discípulos, ¿no es cierto? Y han formado sus propias denominaciones. Han hecho daño. Exactamente. Han dañado, han mutilado el cuerpo. Claro. Ya hay una palabra, mira, estamos en la carta de Pedro, Y lo triste de esto es que hablan por el nombre de él, ¿eh? claro. Entonces, Y él nadie no los mandó él. hay una agravante allí Claro, por el claro, hecho de que el Señor Jesús dice en su palabra que no tenemos que tomar su nombre en vano. Claro. ¿Qué es lo que es tomar el nombre del Señor en vano? Claro. Es decir, usar el nombre del Señor a través de nuestras vanidades. La palabra vano viene de vanidad, Claro. ¿ya? Y la vanidad es algo que no tiene fundamento, sino que es solamente una intención del espíritu del hombre, de la mente del hombre. Claro, el hombre. Exacto, y ahí está la concupiscencia. Claro. La vanidad con la concupiscencia van de la mano, ¿no es cierto? Sí. Son esposo y Pareja. claro. Es como el infierno y la muerte. Claro. Sí, correcto. El infierno y la muerte son marido y mujer. Claro. ¿Ya? Trabajan juntos. Exactamente. La muerte trabaja para llenar el infierno. Claro. ¿Ya? No se cansan. Entonces, te digo, el problema está en que entraron hombres encubiertamente, Sí. ¿ya? Y arrastraron tras sí a los discípulos, entrando encubiertamente. Y eso es grave, mi hermano, Bastante. porque el Señor no permite que la iglesia se divida No. por ningún motivo. Lo único que la iglesia puede estar dividida es por un problema geográfico, Claro. nada más, ¿Cierto? ¿no es cierto? Por supuesto. Nosotros estamos acá en Santiago de Chile, en otros lugares, en otras ciudades también hay iglesia, Claro. pero estamos separados nada más que por un problema geográfico, ¿ya? Sí, Pero la doctrina, la enseñanza es la misma. la misma. ¿Por qué razón? Porque lo decíamos anoche, quien gobierna la iglesia es el Espíritu del Santo, Claro. ¿no es cierto? Cierto. Lo leímos ahí en 1 Corintios 13:12, o 12:13, perdón, capítulo 12, verso 13, que cuando dice que por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, Claro. sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios no puede contradecirse. Imposible. Entonces, la iglesia se mantiene en la unidad por el Espíritu del Santo. ¿Ya? No voy a leer lo de Colosenses porque me voy a ir para otro lado. Ya. Veamos lo de Pedro y vemos esto. Mira, estábamos en el verso 11, ¿no es cierto? Capítulo Claro. 2, verso 11. A ver si lo lees tú. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos Ahí estuvimos toda la hora de anoche. ¿Ya? que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mira, ahí está hablando de los deseos carnales. Claro. ¿Dónde están los deseos carnales? ¿Dónde están los deseos de la carne? En la carne, en Claro, nosotros. claro, sí, es evidente. Es obvio. ¿Están en la lista? No, está en la mente. En la mente. Todo está en la mente. Todo está. El hombre, su espíritu habita en la mente. ¿Ya? Entonces, por eso el Señor tiene que cambiar el espíritu, tiene que cambiar la mente. Mira, para que me entiendan los hermanos claramente esto, ¿ya? Vámonos al libro de Efesios, ¿ya? Para que vamos comprendiendo esto y lo entendamos. Sea bendito Jesucristo el Señor, ¿ya? Sí. En el capítulo 4 del libro o la carta que escribe Pablo a los Efesios. Leamos del verso 17 en adelante. 17 dice,
Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como Los otros, los otros gentiles, correcto. que andan en la vanidad de su mente. Amén. ¿Te das cuenta? O sea, en los sentidos. Evidentemente. Claro. O sea, la mente es lo que comanda el alma de cada individuo. Amén, claro. ¿Ya? O sea, el alma es arrastrada por el espíritu de cada individuo. Y ahí hay una discusión teológica, ¿no? Parece. Ya, pero estudiando las escrituras, me declara abiertamente la escritura que el espíritu del hombre habita en su mente, Sí. no así el alma habita en la sangre, Claro. ¿ya? Entonces, y el alma, como está en la sangre, lleva este cuerpo. Entonces, ¿quién comanda para que el alma y el cuerpo sea llevado? Es la mente, el espíritu de cada individuo, ¿ya? Entonces, por eso aquí hace ese hincapié el hermano, cuando dice, estamos leyendo el 4:17, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces dice, esto pues digo, versión antigua, y requiero un requisito, un requerimiento de parte del Espíritu de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor Jesús, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, dice esta versión. Ahí está. Sí. ¿Te das cuenta? Estaba complejo. Claro, evidentemente. Ahí dice que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Claro. Que el verso 18, ¿qué dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya, ahí detente, mira. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, arroja tiniebla, ignorancia. Total. El entendimiento está en una absoluta ignorancia, Claro. ajenos de la vida de Dios, ¿ya? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Claro. ¿Cuál es la dureza de corazón? El espíritu. El espíritu, la mente. Amén. ¿Te das cuenta? Ahí, por ejemplo, en 1 Corintios 4:4, hay algo muy claro que declara mi hermano Pablo, ¿ya? Perdón, 2 Corintios capítulo 4, verso 4. 2 Corintios, un poquito más atrás. Ya. 2 Corintios del hermano 4:4. Mira, ¿qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Detente. En los cuales el Dios de este siglo, a quien el Señor reprenda. Claro. El Dios de este siglo es el malo. Exactamente. El Dios de este mundo, de este sistema, ¿ya? El Dios de este siglo cegó el entendimiento, lo cegó. Claro. ¿Por qué le cegó, hermano? Porque no son hijos de Dios. La respuesta, claro, sí, evidentemente, pero la respuesta viene de los otros reglones. ¿Qué dice? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Mira, para que no le resplandezca la revelación, la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen del Dios maravilloso, Claro. del Dios viviente o Dios invisible. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, Ahí está ya apuntando directamente a dos simientes. pero por supuesto, claro. ¿Cierto? Ahí. Entonces, vamos entendiendo. Por eso digo acá, mi hermano, cuando leemos Efesios 4, el verso 18, cuando dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y allí entramos en ese tema que el corazón, la mente, el espíritu de ese hombre es un espíritu duro, que no puede penetrar nada. Entonces, mi hermano Ezequiel, ¿no es cierto?, en el capítulo 35, él declara de que el Señor tiene que sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Claro. ¿Es así? Cierto. Leamos eso, mi hermano. Repasemos un poquito, mi amado hermano. Libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 36, verso 25. Lea. Ezequiel. Ya está después de Jeremías, pues, mijo. Tiene que ya manejarse usted. 33 me dijo. 36, verso 25. Sea bendito Jesucristo. Está anotado que lo Ya. tenemos subrayado. Bendito sea Dios mío. Hasta el 28. Léelo entero ¿Ya? y allí vamos a... Ya. 36, 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, Léalo entero. y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias,
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Siga. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Siga. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. 28. Final. Habitaréis en la tierra que te di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Bendito sea Dios. Tenemos que hacer una declaración. El Antiguo Testamento es una profecía para el pueblo de Israel, Claro, pero dentro de esa profecía hay una verdad espiritual aún para nosotros, los que éramos gentiles según la carne. claro, porque se relaciona, ¿no es cierto? Evidentemente, hay un lazo Claro, de unión. exacto. ¿Ya? Entonces, cuando tú lees el verso 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, se refiere a la pureza de la palabra. Exacto. ¿Ya? La verdad. Evidentemente. Dice, para que los hermanos sepan que es la palabra, en Efesios, la Escritura dice en el versículo, capítulo 5, verso 26, lo leo yo, dice, para santificarla, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el agua tiene que ver con un símil de palabra, ¿ya? Tiene que ver con un símil de enseñanza pura. Por eso aquí dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿ya? La pureza de la palabra, ¿ya? No esa palabra que los hombres la acomodan, Por supuesto. ¿ya? Manoseala. Para sus propios intereses, ¿ah? ¿Cierto? Para sus propios beneficios, Claro. para su propia vanidad. La codicia. está ahí. Exactamente, y muchas cosas más. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. El agua no limpia las inmundicias del espíritu del individuo. No, pues. El bautismo, porque algunos creen que el bautismo es para limpiarnos los pecados. No. El bautismo es una aspiración para una buena conciencia delante de Dios. Es eso el bautismo. El bautismo es una figura de la muerte y de la resurrección de Jesucristo en nosotros. Es un compromiso. Sí, es un mandato. Un mandato. Es un mandamiento. Un mandamiento. ¿Ya? Entonces el bautismo es una aspiración a una buena conciencia delante de Dios. ¿Ya? Eso debemos tenerlo claro. Claro. Pero el agua, esa agua no limpia los pecados. No limpia la conciencia del hombre. Como Ya. muchos pretenden. Claro, no es así. Entonces por eso dice, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, aquí me está diciendo que el único que limpia aquí es Jesucristo. Evidentemente. No el agua. Es la palabra, Claro, mi la hermano. palabra. La sana enseñanza. Exacto. ¿Ya? Claro. Y dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Claro. Entonces la gente dice ídolo, entonces tenían imágenes. No. Voy a sacar todas las fotos que tengo en la casa. No, eso no tiene nada que ver eso, ¿No mi es hermano. cierto? El ídolo está aquí, en la mente. Exacto. Está en el espíritu del hombre. La idea, la ideología está en la mente del hombre. De eso estamos hablando. Claro. Entonces, por eso el hombre muchas veces es arrastrado por su propia ideología y se convierte en un idólatra, porque es arrastrado por su propia ideología, por su propia concupiscencia. Muchos lo celebran. Sí, desgraciadamente. Entonces luego dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese es el milagro más extraordinario que Dios puede realizar solamente en su simiente. Claro. ¿Ya? Por eso tú hablabas delante que manifiesta claramente dos simientes. Sí. ¿Ya? En la simiente del mal no, porque obra el Dios de este siglo, En él. el que le cegue el entendimiento para que no se le revele, para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta? Claro. Si la Escritura es muy sabia, mi hermano, y es muy clara a la vez. ¿Ya? Entonces dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ¿ah? La dureza de corazón. Claro. La quitará el Señor, ¿ya? Y os daré un corazón de carne, es decir, un corazón sensible, un corazón que esté dispuesto a recepcionar la enseñanza.
Y cuando habla de corazón está hablando de El espíritu. espíritu, claro. No está hablando de este músculo que bombea sangre. Y luego de eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mi espíritu. Ahí muchos no entenderán, ¿ah? ¿Te das cuenta? O sea, el espíritu de Dios, amado hermano, solamente es puesto dentro de un hombre, de una mujer, cuando Dios cambia el espíritu de esa persona, cuando Dios cambia la mente de esa persona. Ahí cuando dice el Señor, le conviene que yo me halle y deje el consolador, ¿no es cierto? Y que envíe el consolador. Que envíe el consolador. Entonces, evidentemente que el espíritu del santo, que es el consolador, ya Claro. solamente es puesto en un individuo que se le cambió el espíritu, se le cambió la mente. Esto lo habla Ezequiel. Mi Señor Jesús habló diciendo de un nacimiento nuevo, un nuevo nacer. Se lo dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3, Claro, Nicodemo. ¿no es cierto? Sí, cuando lo Y fue a él. Pablo, usando esa misma figura, usó la de la circuncisión, que no es hecha con mano en la carne, sino aquella que es hecha en el corazón por el espíritu. Aquí muchos piensan que es como un acto de magia, que es cambiar un día a otro. Es un arduo trabajo cambiar esto. Es un proceso Un que el proceso, Señor, mejor dicho. claro, pero tiene que ser un proceso en breve. ¿Por qué razón? Porque si no ocurre eso, el Espíritu del Señor no estaría en nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que nos revela lo profundo de Dios. Claro. ¿Ya? A medida que Es nosotros cierto. vamos avanzando, Él nos va revelando, ¿no es cierto? Evidentemente. Nos pero va no- cambiando más el espíritu. No. O nos va enriqueciendo. Esa es otra cosa. O sea, el Señor tiene que cambiar nuestro espíritu no en una forma instantánea, ya Claro. como tú dices, como un arte de magia, no. Claro, ¿eh? Es un proceso, pero breve. Breve, ya. Es ya, un proceso breve ¿Listo? para poner su espíritu dentro de nosotros. Claro, como está diciendo aquí. ¿No es cierto? ¿Cierto? Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Claro. ¿Para qué? Miren, Ahí estoy. lo que dice aquí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Es decir, si el espíritu del Señor no está en nosotros, no podríamos andar en los estatutos del Señor. No, pues. ¿Te das Deberíamos- cuenta? Por eso te digo que el cambio de espíritu, el cambio de corazón, podríamos decirlo también, es un proceso muy breve Ya, sí. para que el Señor ponga su espíritu dentro de nosotros y su espíritu nos hace andar en los caminos del Señor, para Amén. decirlo más claro. Ahí está. ¿Te das cuenta? Claro. Y cuando comenzamos a caminar en este camino de santidad, como dice mi hermano Isaías, capítulo 35, declara, amado hermano, de que el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nosotros, abriéndonos los ojos del entendimiento y revelándonos el misterio profundo del Evangelio del Reino. Ahí está clarito. Sin duda. Ahí pues, está bien enseñado ahí. claro. Entonces, Así es. cuando no ocurre eso, entonces el hombre religioso se esfuerza físicamente de demostrar que tiene el espíritu, ¿ya? Y nosotros podemos descubrir que tiene el espíritu o no lo tiene por sus hechos, por su conducta. Ah, cierto que sí, pues. Evidentemente, porque el espíritu de Dios, mi hermano, hace que andemos, como dice aquí, Ordenadamente. claro, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bendito sea el Señor. Para ponerlos por obediencia. Esto de ponerlos por obra tiene que ver con la obediencia. La obra, la palabra obra en la Escritura tiene que ver con obediencia. Obediencia, ya. Ya, mi hermano. Entonces, para que los pongamos por obra, está diciendo, para que los pongamos por obediencia en nuestra vida. O sea, nos ponimos bajo las órdenes de él. Nos ponemos bajo, ponemos. exactamente. Ya. ¿Está claro? Sí. Vamos entonces nuevamente a Efesios, porque la hora se nos va tan rápido. Entonces, el 18, El 18 4:18. dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Te das cuenta? Es decir, el corazón de piedra ignora los misterios de Dios. Claro, totalmente. ¿Te das cuenta? Claro que sí. El único que deja de ignorar los misterios de Dios, aquel individuo a quien Dios cambia su espíritu. Amén, cierto. ¿Ya? Cambia su corazón. Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mira, esta versión dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, Misma, completa. ¿ah?
se entregaron a la desvergüenza Miren, para cometer con avidez toda suerte de impureza. a la suerte impureza. O sea, aquí no tiene que ver solamente con pecados, mi hermano, es decir, con hechos sexuales, ¿ah? Claro. Sino con hechos de avaricia, de codicia, como lo hemos visto durante todo este Sí. tiempo, los escándalos que han salido públicamente. Claro. Entonces, con avidez, esta gente, hermano, se entrega a toda suerte de impurezas, ¿ya? Porque el hombre de Dios es un hombre, debe ser un hombre puro, un hombre que guarda la buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Para poder ¿Te das hacerle cuenta? frente a lo Evidentemente. el malo. Yo siempre lo he dicho, si alguien tiene que decir algún mal contra un verdadero hijo de Dios, tiene que hacerlo mintiendo. No, El Hijo de Dios va a notar al tiro y sabe al tiro que es un mentiroso. sí, pues mi hermano. Entonces, y ese hijo encomienda su causa a aquel que juzga justamente. Lo protege. Lo leíamos ahí en 1 Corintios capítulo 6, ayer, anoche, ¿te recuerdas? ¿Cierto? O sea, nosotros osamos de llevar nuestras cosas a los injustos. Ojo. Recordemos un poquito eso, mira. Sí, es muy bonito. 1 Corintios capítulo 6. Como digo yo. Sea bendito Dios. 6. Sí. Entonces, anoche, porque terminamos allí, ¿no es cierto? Que estábamos en el verso 3 ahí también. 6:3. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? El 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Siga. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Bendito sea el Señor. Mire, y sigue. Sino que el hermano, con el hermano pleita en juicio, y esto ante los infieles. Sí, Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya es una falta exacto. el tener pleito entre hermanos, ¿ya? ¿Por qué no sufrís ante la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? ¿Cómo dice la Reina Valera? El 7 dice, Sí. así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís Es más... pregunta, Claro, ¿por qué? ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Sigue. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, Los adúlteros. ni los afeminados, ni los que se echan con varones, Siga. ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Dios. Bendito sea el Señor. Mira. ¿De dónde nos sacó? No, pero mira, aquí está hablando de que el hombre que persiste Claro. en esto, por ejemplo, cuando dice, no erréis, ¿no es cierto? Porque aquí dice claramente, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, los que se dejan llevar por su idea, ¿ya? Los que no han sido transformados por el poder de Dios. Ya, sí. Por eso quise leer hasta allí. El idólatra es una persona que no ha cambiado su mente, Claro. no ha cambiado su espíritu. Como decimos Ya. nosotros, es terco. Ya, claro, ¿No es cierto? porque tiene dureza de mente, tiene Exacto. dureza, porque Dios no ha hecho una obra en él. No, ¿Te das cuenta? Entonces, si no ha hecho una obra es porque todavía es un idólatra. porque está cerrado el hombre. Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios.
Es decir, aquí el Hijo de Dios debe tener, hermano, un cuidado único en su caminar, Exacto. en su proceder. Claro, ¿Ya? por supuesto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo vamos descubriendo cuándo los hombres son de Dios y cuándo no lo Claro. son? Vamos a Efesios 4 nuevamente para que no dejemos, veremos esto porque ya la hora se nos fue. Entonces, el verso 18 decía, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Ahí está. Ya, sigue el 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, Mira, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. amén, bendito sea Dios. O sea, nosotros cada día, por eso digo, es un proceso, no es instantáneo el cambio de Claro. espíritu, pero un proceso, pero breve. Breve, ya, sí, se entiende. ¿Ya? Cuando el Espíritu de Dios comienza a habitar en nosotros, comienza a despojarnos del viejo hombre, de la vieja criatura, Claro, porque todavía quedan cosas de repente, por supuesto. ¿no es cierto? Cierto. Entonces, aquí dice que debemos despojarnos, ¿no es cierto? ¿El viejo hombre? Dice claramente que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre, o sea, la vieja criatura, ¿ya? Que está viciado conforme a los deseos de error. Exacto, engañoso error. Claro. ¿Y dónde están los deseos de error, mi hermano? En la mente. Claro. ¿Te das cuenta? Luego dice, hermanos, Y renovaos. y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Claro. Bendito sea Dios. Es decir, aquí mi hermano, claramente, el hombre de Dios, la mujer de Dios se va renovando todos los días en el espíritu de su mente. En Colosenses capítulo 3, verso 10 dice algo, más adelante de Efesios. 3:10 dice algo con respecto a esto mismo. 3:10 Sí, dice, Colosenses capítulo 3, verso 9 no, y dice, 10. no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Porque cuando este tipo de hombres son pillados en algo, inmediatamente recurren a la mentira, mi hermano. Claro, no les queda otra. Porque para encubrir, ¿no es cierto? Y en vez de... Y más se unen. Sin duda, El agrava la mentiroso. falta, agrava la Ahí falta. está la palabra. Agrava Entonces, la falta. no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bendito sea Dios. Mira, esta dice, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento Mire, es renovado conforme a la imagen del que lo crió. mire, Sea bendito Dios. ahí Ya. está más Evidentemente. claro. Es decir, el hombre de Dios, la mujer de Dios, cada día se renueva más y más y más. Hasta cuando es levantado, ¿no es cierto? Exactamente. No, Ya, no. terminemos un poco lo de Pedro, porque mira, no hemos avanzado nada. Entonces, decíamos que debían abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Claro. O sea, no hay ningún hombre que pueda, mi hermano, lograr esto si no hay un cambio verdaderamente en él. En Santiago, a ver si es otro verso que quiero usar, en el capítulo 4, el verso 1 y 2 me parece que es. Santiago está más atrás. Santiago después de Hebreos. Santiago, ¿cuánto dijo? Capítulo 4, 4:1. sí, Leo. y 2. ¿De dónde vinieron las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. Está hablando de conflictos entre lo que supuestamente es iglesia. Es iglesia, gracias. ¿Ya? Dice, Porque aquí le está entre escribiendo a vosotros. la iglesia.
Recordemos que el Antiguo Testamento es una profecía para Israel, Claro. que involucra en parte a la iglesia, pero el Nuevo Testamento son las instrucciones para la iglesia. Por supuesto. Entonces el Nuevo Testamento le habla a la iglesia. Amén, mi hermano. El Nuevo Testamento no le habla al mundo, no le habla a la conducta del hombre mundano. No hay No le para qué. habla a la conducta del hombre natural, del hombre común, del comunero, como dice la versión antigua. ¿Ya? El hombre natural, ese hombre que no conoce a Dios. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, le habla a la iglesia, ¿no es cierto? Cierto. Entonces cuando aquí dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Mira, acá dice, no son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, la concupiscencia viene aquí. También. Por eso digo, mi hermano, cuando Desorden. hay un conflicto dentro de lo que se dice ser iglesia, y quien forma un conflicto es un individuo que no se le ha renovado el espíritu de su mente. No se ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces el hombre o la mujer es llevado por su propia idea. ¿Te das cuenta? Cierto. Y de allí viene, por eso comienza a decir, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta. ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué dice? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Sigue. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Sí. Oh, alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Excelente, hermano. Bendito sea. Vamos a quedar hasta ahí de nuevo. Sí, Sea bendito Jesucristo. O sea, esto que estoy compartiendo, mi hermano, es para que nuestros hermanos comiencen a discernir, que los hermanos comiencen a poner en balanza, hermano amado, eso. comiencen a poner en balanza dónde están. Claro. Y de los escándalos que están apareciendo últimamente, y que van a aparecer muchos más, mi hermano, ¿no es cierto? Más fuerte. Es porque estamos descubriendo que no hay nada oculto que no haya de ser puesto a la luz. Nada. ¿Ya? Por lo tanto, el Hijo de Dios debe guardarse en temor reverente hacia el Señor. No involucrarse en este mundo. Y de la única manera que nosotros no nos involucramos, no nos hacemos amigos de este mundo, es porque Dios cambió nuestro espíritu. Exacto. Porque si nos hacemos amigos del mundo, ¿no es cierto?, Nos enredamos. nos constituimos en enemigos de Dios. Y eso es peligroso, Muy peligroso. gravemente peligroso. Ya, mi hermano, vamos a dejarlo hasta allí, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Querido Padre Dios, agradecemos este tiempo que usted nos ha dado, rogando, Padre, que esta palabra pueda surtir el efecto en el corazón de cada hermano y de cada hermana. Que si los hermanos nos observan y nos miran y nos oyen, que lo puedan hacer a la luz de las Escrituras. Porque su palabra, Señor, es la que declara el misterio. Su palabra pone en evidencia lo que realmente somos. Dios Santo, bendiga a su pueblo, porque sé que usted tiene cuidado de su pueblo. Guárdelo y protéjalo de todo mal, Señor, y de toda división. Dios eterno, en el nombre de Jesús, agradecemos todo lo que usted nos da. Gracias, Padre, para la gloria de su santo nombre. Amén. Amén y amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mañana vamos a estar acá de nuevo, ¿no es cierto? Exactamente. Mañana miércoles. ¿De qué hora hasta qué hora? De 10 a 11 de la noche, acá en este lado del continente. Correcto. Compártanle este programa a otros hermanos, si usted quiere, mi hermano, y así juntos escudriñamos las Escrituras. Agradezco una vez más la muy alta sintonía que tiene el programa. ¿Ya? Es cierto, estamos en el final del dial de la radio, Claro, radioemisora, ¿no es cierto? la emisora, claro. Pero tenemos una alta y maravillosa sintonía de hermanos. Así que un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Nos encontramos mañana nuevamente aquí. Invite a otro hermano a que nos podamos juntos escudriñar las Escrituras. Claro, por supuesto. ¿Ya? Un abrazo fraterno,
Que el Dios de paz les bendiga. Muchas gracias. y muy buenas noches. Amén. Shalom. La Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que está en Santiago de Chile, presentó su programa. Dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.